Hola, gracias por continuar en nuestro magno evento Reformas Fiscales 2024. Ahora tenemos el gusto de presentar al doctor Carlos Burgoa. Carlos es doctor por la Universidad de Camerino, Italia. Se desempeña de forma profesional en la firma Burgoa, Toledo y Asociados. Es catedrático en múltiples universidades y miembro del órgano de gobierno Prodecom. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí nuevamente con ustedes para platicar un poco del entorno y de lo que va a suceder para 2024. Desde luego sabemos que por ya 2 años consecutivos, creo que 3 si no me equivoco, se está cumpliendo lo que en su momento fuese motivo de campaña de la actual administración, en la cual no hay propiamente una reforma fiscal. Y bueno, para no adelantar mucho en los temas, vamos a empezar a desarrollarlo, desde luego atento a lo que van a ser sus preguntas, que contestaremos en la oportunidad que se nos dé ya con posterioridad. Y bueno, pues sin tener tanto preámbulo, les platico un poco de cómo funciona todo esto. Empezaría yo haciendo una ligera reflexión de qué ha pasado en todos estos años. De alguna manera siempre es importante para mirar al futuro, echar un vistazo al pasado. ¿Qué sucedió? Bueno, se creó un paliativo reciclo. Esto quiero entenderlo como un paliativo en la lógica de que fue perentorio, en el sentido de eliminar al RIF, poner un reciclo, se reacomodan las piezas propiamente, verdadero. Con esto yo no entiendo que haya un incremento en la recaudación, ahorita lo veremos, pero así se creó. Se debilitan las deducciones y el ejemplo de ellos son los créditos incobrables. Ya lo teníamos esto de la fracción 15, del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde ya no basta el ingreso de la demanda, sino que se requiere haber perdido todas las instancias, me refiero llegado al amparo, o incluso de haber ganado, que se corrobore que hay imposibilidad para el cobro. Si eso es poco, se robustece la acumulación de ingresos a través del usufructo. Hago ligeras pausas en cada punto, porque no me queda claro a qué usufructo se refieren. Conforme a la legislación civil está el usufructo por prescripción, está el usufructo por contrato y está el usufructo por ley. Unos de ellos tienen que ver con las tutelas y otros tienen que ver con diversos tipos de frutos, los naturales, los industriales, los civiles. ¿A cuál de todos ellos se refiere? Bueno, creo que ni el legislador lo entendió, pero ahí lo tenemos. Se debilita el acreditamiento con altos favores de criterios de la Corte, en donde ya la compensación civil aparentemente no sirve. Proliferan y pululan al por mayor las presunciones y existen sin duda muchos otros criterios de la Corte que favorecen a la autoridad, como el antiquísimo ya de fecha cierta. Quiero hacer una reflexión antes de avanzar. Si ustedes lo notan, la autoridad tiene en principio el favor legislativo en tanto a lo que implica la proliferación de presunciones, es decir, México vive de presunciones, y posteriormente tiene el favor jurisdiccional a través de los criterios de la Corte. Es decir, que el SAT o la autoridad IMSS o el que ustedes quieran pensar hacendaria no es exactamente por méritos propios de actividades, sino que el contribuyente ya está acercado. Es decir, si no le ayuda la letra de la ley, le ayuda la interpretación. Y hablo de estas dos porque es el referente clásico del artículo 14 constitucional, cuarto párrafo, y 19 del Código Civil. Lo parafraseo brevemente, que eso es supletorio del Código Civil. Que toda resolución es conforme a la letra de la ley, conforme a la interpretación jurídica o conforme a los principios generales de derecho. Insisto, si no le favorece la ley, no importa, viene la interpretación y por ahí la libra. Aquí les muestro un poco cómo funcionó todo esto. Aquí le favorece la ley. Para 2022 se crearon 8 presunciones, háganme el favor, 8. Sí sabemos que es una presunción, ¿cierto? Donde si hay depósitos en cuentas bancarias, me voy al más trillado, se presume que es ingresos del contribuyente porque a eso se dedica. Bueno, entonces, aunque no sea cierto, aunque no se tenga sabido, 8 presunciones creadas en 2022. Me imagino que así sucede en países altamente desarrollados como Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos, en donde todas las autoridades hacendarias juegan por presunciones. Obvio que no, estoy parafraseándolo y al mismo tiempo mofándome, porque lógicamente son tantas presunciones que verdaderamente no se entienden. Que México viva de presunciones me parece un tanto difícil. Y si ustedes lo ven, pues sin duda también aparece lo que corresponde a las operaciones inexistentes, la responsabilidad solidaria, lo platico brevemente para no dejar tanto espacio en esto. La responsabilidad solidaria para quienes adquieren negociaciones se presumen tanto haya identidad de domicilios, identidad de proveedores, identidad de clientes, identidad de
derechos de propiedad intelectual, identidad de trabajadores inscritos en el IMSS, identidad de representante legal. Entonces lo que quiero ver es que cualquier detallito que dos empresas, por ponerlo en ese contexto, tuvieran de identidad, suficiente para que haya responsabilidad solidaria. Aguas, estos son los puntos importantes porque si bien la reforma la entendemos como que cambió el cálculo, es lo más trillado y es lo más evidente, pero hay cosas más importantes como las que aquí iremos viendo. Entonces estas infinidad, 8 creadas en 2022, 8. Y luego este es un criterio que yo sé que a todos ustedes les ha de llamar mucho la atención, porque tiene que ver, obvio, con lo que ya no se puede hacer. La compensación civil ya lo conocen, entonces ya nos sirve para hacer las veces de un acreditamiento y de una deducción, y en el criterio que está aquí propiamente, que se muestra, que incluso se vuelve tesis de jurisprudencia por la contradicción, lo que implica es que para que dos personas que tengan recíprocamente la calidad de deudor y acreedor puedan ser las veces de darle el efecto de acreditamiento o de deducción, se requiere que por lo menos se pasen el dinero del impuesto, aunque no así lo total, lo cual es absurdo. Respondo un punto que creo que es algo que a todo mundo le llama la atención. Esta jurisprudencia, que ya sabemos que ayuda a la autoridad y que solamente la cuento como una forma de recopilación, ¿es retroactiva? La respuesta es no. El artículo 217 de la Ley de Amparo señala que la jurisprudencia jamás es retroactiva, lo que hace más difícil el tema porque ahora se rompe. Entonces habría que ver aquellas operaciones previas a agosto de 2022 y aquellas que son posteriores. Me hago varias preguntas, pero principalmente me centro en los artículos que están marcados en rojo, que es del Código Civil Federal, y básicamente esto es lo que dice este artículo. Cuando alguien lo lee, pareciera que tiene razón la Corte. Dice que la compensación, en el sentido civil que la conocemos, pues no puede tener el efecto fiscal, en el sentido de que es una deuda como tal, de esa naturaleza, dice, excepto en los casos en que la ley lo autorice. Rápido, para no detenerme mucho en el punto, ¿qué les parece si les muestro este artículo así? Ustedes podrían llenar el espacio que está ahí en rojo, salvo que la ley, ¿de qué tipo? Yo les ayudo, salvo que la ley fiscal lo autorice. Entonces recuperemos el artículo completo. La compensación civil no tendrá lugar si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley fiscal lo autorice. ¿Qué quiere decir? Que el legislador dijo, yo en lo civil acepto una forma de pago, pero para que tú le pagues al fisco yo ya no me meto, eso lo tiene que decidir el legislador fiscal, pero yo en lo que es privado, viendo al acreedor privado, entre particulares, sí lo acepto. Si tú le quieres compensar al fisco, tienes que irle a preguntar a su ley, que es el Código Fiscal. Dicho en otras palabras, es esto. Y ahí es donde creo que la Corte comete alta deferencia respecto de lo que es las actividades hacendarias, porque si se sabe que es una forma de pago, lo voy a poner un tanto más fácil, en lo civil, y esa forma de pago extingue la obligación de tipo civil, entonces el resultado, que es el efecto, es lo que me da en consecuencia la posibilidad o no de acreditar. Ahora sí, para el fiscal y en el efecto del pago, sin duda nos encargamos del 23 del Código Fiscal. Dicho en otras palabras, es así. Para que el impuesto sea acreditable debe estar pagado. Y como el impuesto no es el principal, sino es un accesorio, toda vez que se aplica el valor, dice el artículo 1 de la Ley del IVA, en esa lógica puede ser pagado en la forma que lo diga el 1B. Por lo tanto, sí tendría que ser motivo de acreditamiento sin lo que está diciendo el criterio. Pero bueno, ya lo tenemos ahí. Y al final del día, dándose forma el artículo con el cual se basó la Corte, pues al momento de hacer el pago propiamente a la autoridad fiscal. Ese es el punto principal con el que debemos estar muy atentos. Bueno, siguiendo con este tema, aquí lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Ojo, si se dice por esta jurisprudencia que no es acreditable, la pregunta es por simetría fiscal, entonces, ¿tampoco el IVA es trasladado? Creo que eso no lo contesta nadie. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Qué va a suceder para el 2024? Chequen esto porque me parece extremadamente interesante y esto lo platico por lo que vamos a ver que es un poco bastante crudo. Chequen muy bien.
La Ley de Ingresos de la Federación, pues es tal cual, como siempre lo hemos visto, el catálogo de todas aquellas cantidades que en su momento pudieran ser motivo de percepción por parte del Estado. No hay una reforma sustancial, es decir, sujeto, objeto, no hay cambios por ahí, solamente se pudiera pensar que seguimos estables, porque ni siquiera en lo formal no hay más avisos, no hay más obligaciones de ese tipo. Hay una redistribución del presupuesto. Para algunos esto pudiera ser extremadamente cómodo, pero la verdad es que no es así. Les explico por qué. Chequen muy bien. Sabemos que esto era la promesa en campaña y a su vez fue parte del decreto que ustedes ven en la pantalla. El 23 de abril del 2020 se emite este decreto, se publica y dice que no se aumentan los impuestos ni se crean nuevos. Voy a hacer esta reflexión. Imaginemos una empresa que no va bien en sus números, que está en números rojos, y entonces esta empresa no puede propiamente pues, vender más, es decir, no puede sacar más dinero. ¿Qué vamos a entender con todo esto? Que la empresa lleva números rojos, que no está innovando en sus productos ni en sus servicios, y por lo mismo no está siendo apto para poder salir adelante. Y si a eso le sumamos que se echa más compromisos encima y que recientemente se le incendió la fábrica, nada que ver con Acapulco, ¿qué va a hacer esta empresa? Dudo que va a salir adelante y que vaya a salir bien. A ver, entonces vamos por partes. ¿Cómo está funcionando esto? No hay nuevos impuestos. Parece cómodo, ¿verdad? Pero chequen muy bien. Se adiciona el 8 de mayo de ese mismo 2020 una reforma a la Constitución en donde hay varios rubros que se piden propiamente a más dinero para el Estado. Lo voy a resumir más fácil con la siguiente lámina. Se les da apoyo económico a los menores de 18 años, lo que sabemos, el apoyo a los jóvenes construyendo el futuro, a los indígenas hasta los 64, afroamericanos, si vamos bien, afromexicanos, perdón, los indígenas a partir de 65, afromexicanos a partir de los... Es decir, antes de la edad tienen apoyo económico y después de esa edad tienen una pensión no contributiva, además de las becas educacionales. Perdón, ¿y dónde queda el esfuerzo propio? Lo digo en el buen sentido porque desde luego todo esto tiene que salir adelante. Seguimos avanzando, chequenlo muy bien. Ya sabemos cuál fue la política, no se va a ayudar a las empresas, si hay quiebras cada quien lo absorbe, y entonces ahora sí nos vamos a los números de 2024. Chequen muy bien cómo va a estar. Esto dice la Ley de Ingresos de la Federación. Yo lo que les pongo mucho énfasis, porque es algo que la propia gente hacendaria lo considera, son 3 rubros. Los impuestos, todo lo que implica los hidrocarburos, piensen en Pemex, que ahí lo ven, y el endeudamiento interno. Son los 3 rubros por los cuales principalmente se allega de ingresos el Estado. ¿Vamos bien? Entonces, aquí está el comparativo de cómo funcionó de 2018 a 2024. Y creo que esto cualquiera lo puede ver y de alguna manera es la página siguiente a la que ustedes buscan porque no se ve atractivo. Vamos a ponerle un poco de más énfasis. Son las cifras oficiales. Ojo. Me voy a dedicar a 2 principalmente. La diferencia está en que mientras el endeudamiento respecto de los impuestos significaba el 17%, ahora significa el 39%. Uno dijera, bueno, hay un crecimiento a 6 años y bueno, la proporción pareciera ligeramente aceptable. Pero salimos adelante por los impuestos. Bueno, ¿qué les parece esta otra forma de verlo? De 2018 al 24, los impuestos o los ingresos por impuestos crecen un 167%, pero el endeudamiento crece un 385%. ¿Les gusta? Es decir, México está viviendo de deudas, de prestado. Lo más triste, si ustedes en casa no ven el dinero, si alguien vive de tarjetas, es por esto mismo, porque no se está dando el dinero. Las cantidades parecieran manejar un poco la idea de que vamos bien. Ustedes vean, la deuda pública, todos la heredamos, porque es pública, porque los fondos se utilizan para el gasto público. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es el punto principal. ¿De acuerdo? Seguimos, y esto le va a pegar a todas las empresas, a todos los que ustedes quieran considerar
dentro del ámbito económico, que dudo que haya alguien que no lo esté. Los filantrópicos son así también, reciben donativos. Bueno, las cantidades no dan el resultado esperado. ¿Qué se espera con todo esto para el ejercicio de 2024? Bueno, sin duda van a haber muchos aspectos que debamos considerar, pero lo más importante es que, como en antiguo era tener un disco de acetato y si no se ponía debidamente en la máquina, el disco daba vuelta una y otra vez, es lo que está sucediendo hoy en día. Y es ahí en donde deriva que existan infinidades de vigilancias profundas. ¿Cómo la vigilancia profunda? Pues aquella en la que me invitan en dos sentidos, ya sea para ir directamente a las oficinas de las autoridades o en el sentido de que yo debo, ojo, estar atento a mandar por correo toda la información del representante legal, pues para que a su vez, ojo, tengamos entonces ahora sí la recepción de esa información por vía del correo. Pareciera que ahí se acaba la historia porque muchas veces estas vigilancias profundas me dicen algo que no tiene lógica con la realidad. ¿Qué es ese algo? Muy sencillo, que yo no he pagado todo el IVA respecto de los FDIs emitidos en X mes. Pues obvio, no están todos debidamente pagados y como el IVA funciona con el flujo de efectivo, ok, entonces es ahí donde se le aclara una vez a la autoridad. Pero ustedes mismos me dirán, al rato llega otra invitación o un comunicado y uno me dice que lo puedo hacer por día de aclaración y el comunicado solo se queda y chequen muy bien que todo está en fecha de corte. Y entonces la temática es, ya se le dijo una vez, ya se le dijo dos, se le dice tres. Y me recuerda como todas las promociones que se dan en el Buen Fin y en otras más que ustedes piensen, que bombardean con correos a las personas por las ofertas que hay. Lo mismo está sucediendo. ¿Por qué? Porque la vigilancia profunda no tiene un estudio propiamente humano, sale por algoritmo de sistemas. Entonces una y otra vez. Desde luego es una pesquisa, pese a que eso está prohibido, para ver quién pudiera cumplir. Esto es en el mejor de los casos, porque si llegan las auditorías, ahorita vamos a ver qué va a suceder. Conforme al nombre de esta plática, pues vamos a ver lo que es la defensa. Esto lo que yo les quiero dar hasta este punto es el panorama y desde luego el contexto en el cual el contribuyente no va ganando ni va empatado con la autoridad. Sabemos que antes de arrancar no existe esa seguridad jurídica. La seguridad jurídica se ha definido como saber a qué atenerse por letra de la ley. Pero hoy en día me debo atener a la interpretación que realice a futuras veces la autoridad. Perdón, esto no debe ser. La Corte varias veces está haciendo cambios, está poniendo más. ¿Dónde queda la seguridad? La fecha cierta, ustedes díganme, ¿está por ley o está por jurisprudencia? Lo pregunto de otra forma. ¿La no compensación civil está por ley o está por jurisprudencia? Y así varias veces pregúntense, ¿lo que se puede o no se puede está por ley o es por jurisprudencia? Y ahí empezamos a tener la respuesta. Vamos adelante. Chequen muy bien, para la vigilancia profunda yo solo les quiero recordar cómo es toda esta temática. Arranca con la invitación, les repito, ya sea para asistir a las oficinas del SAT o simplemente pues para estar atento a lo que el correo nos está diciendo. De ahí nos vamos a derivar a que nos dan los 10 días para poder hacer las veces de hacer entrega de pues, los comentarios o todo lo que queramos decir. Yo sé que este procedimiento muchas veces se ha visto un poco raro, como que se ha visto mal, pero no está del todo así. Al final todos esperarían una resolución, pero verdaderamente no va a haber tal. ¿Por qué? Porque es solamente una invitación. Quiere decir que si no hay resolución tampoco hay multas, desde luego tampoco habría multas por no atenderlo, pero eso no me debe dejar cómodo ni tranquilo. Al contrario, esta es una muy buena oportunidad y ahorita les voy a decir por qué desde aquí empieza la defensa. Lo que quiero hacer notar es que los 10 días vienen por efectos del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí quiero empezar a nombrar este código porque va a tener alta relevancia, por lo menos para el siguiente año. Chéquenlo muy bien. 10 días para pruebas. Si alguien se preguntaba de dónde se sacan los días del SAT, ahí están. ¿De acuerdo? Y posteriormente, pues sabemos que lo que nos está haciendo notar es que dentro del total que implica la contabilidad, tanto el registro como la documentación, con la vigilancia profunda lo que se está pidiendo solamente es una duda del registro. En vigilancia profunda no van a enfrentar la temática de fecha cierta o de que si el documento no es llevado a notario, no va por ahí. La vigilancia profunda es tan sencillo con base en los registros.
Por eso es que es lo más fácil o lo más sencillo para poderse atender hasta ahorita. Aquí quiero que estemos muy atentos con eso. Con toda esta temática, entonces, vamos siguiendo y avanzando en la lógica de que yo no le debo estar entregando a las autoridades pruebas y decirle que sí es cierto. Y que no. Nada más es un tema de registros. Vuelvo a insistir, piensen en lo siguiente. La documentación que implica la contabilidad es altamente importante por lo que dice el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal en su apartado A, principalmente la fracción octava. ¿Cuánto tiempo se debe conservar la contabilidad? Todo el mundo lo piensa como la documentación, ¿cierto o no? 5 años se contesta en el trillado del artículo 30 del Código Fiscal. Me regreso. ¿Y el registro cuánto tiempo se debe conservar? Bueno, esa es la diferencia, ¿verdad? De que estamos hablando de una herramienta que le ha servido al SAT por ser más económico que mandar gente a las auditorías. Y en esa lógica de que solo va por el registro, evidentemente los importes son más chiquitos. Es decir, no hay unas cantidades de millones, pero seguimos adelante. Esta es la primera parte con la que el fisco entonces afronta al contribuyente y de alguna manera le forma un tanto de presión psicológica para que se haga las veces de corregir en el caso de que esto sea procedente. Bueno, entonces me lleva a un punto muy importante. Qué bueno que no me auditan, porque en la auditoría sí está de por medio en la documentación, ahí es donde predominan los temas de fecha cierta y de que si el acta y de que si lo que ustedes quieran, ¿no? Mientras que en la vigilancia profunda es solamente el registro. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal, no lo vean en ese sentido. Más bien es, si alguien recibe una invitación por vigilancia profunda, seguramente va a seguirle de otro comunicado y de uno más y de uno más. Y así se hace infinito. Y el punto principal está en que, por muy incómodo o molesto que pueda ser, no es tan complicado. Complicado va a ser la auditoría. Primer punto, ¿qué va a suceder? Vigilancia profunda. Va a seguir siendo. ¿Qué me sirve o qué puedo yo tomar de ventaja en la vigilancia profunda? Muy sencillo. Recuerden, es el artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. El contribuyente está exento de entregar la información que ya entregó previamente a la autoridad. Quiero entender que si yo ya le dije, y es mi deseo, anexar algún documento, cada quien lo determinará, me hace las veces de que dicho ya en esa respuesta de vigilancia profunda, tiene un toque de relativa certeza para futuras veces. Me explico. Si un documento, me voy a ir al trillado, no tiene fecha cierta, el hecho de haberlo entregado previamente a la autoridad, por lo menos en este sentido de vigilancia profunda, me hace las veces de ir relativamente solventando esa situación, que insisto, no quiere decir que deba ser todo el tiempo. Quiero hacer una situación también muy importante. 3 puntos que ya sabemos que existen. La vigilancia profunda la lleva a cabo el área de recaudación, por ello es que muchas veces no es muy exacto en sus respuestas, y si esto le satisface a recaudación o no, es el motivo para que así se quede o lo envía a auditoría para que ellos a su vez hagan las veces de auditar si lo consideran viable o no, independientemente de las decisiones propias. Entonces las facultades de comprobación en auditoría es de auditoría fiscal. Aquí tenemos que participan las 2 autoridades más relevantes que tienen cara con el contribuyente. Hay un tercero que es el bloqueo o la restricción temporal de los sellos. Ahí sí lo puede hacer tanto auditoría como recaudación. No lo pongo porque eso siempre va a poder suceder. Un punto adicional. Si bien es cierto que alguien no tiene una vigilancia profunda y posteriormente se le bloquean sus sellos, no es un castigo por no atender la vigilancia. Más bien veámoslo así. Siempre fue susceptible de ese bloqueo, de esa restricción, pero antes de ello deciden llevar a cabo la vigilancia. Si no se atiende, pues obvio dejan el campo abierto a la restricción, punto adicional para considerar. Pero si yo voy y atiendo la vigilancia, entrego eventualmente documentación, me sirve para futuras veces. ¿Por qué? Pues porque evidentemente yo sé que por ahí podré lograr que ya empiezo a tener cierta convicción. Insisto, la vigilancia profunda es la más barata, es la más sencilla, por decirlo burdamente, porque el que sí nos va a doler es al momento de llegar a las auditorías. Recuerden, eso es bien importante. El punto que yo siempre he hecho énfasis y en el cual yo quiero hacer, desde luego, la referencia en esta plática es que
la mejor defensa, lo dicen burdamente en el fútbol, es el ataque. Bueno, no lo veamos en esas palabras tan ríspidas. A lo que voy es, no esperemos a que sea la autoridad la que nos marque el ritmo. Busquemos ser nosotros los que demos el ritmo de la auditoría, de la revisión, lo que ustedes quieran. Las pruebas acompañan al argumento, pero no todo argumento es acompañado de pruebas. Lo digo con otras palabras. Si te recibo una vigilancia profunda, vuelvo a insistir que el IVA no se pagó bien de X mes y lógicamente es porque no lo he cobrado, solo es un tema de argumento. A diferencia de lo que se da muchas veces en una auditoría de visita domiciliaria, revisión de gabinete, etcétera, ahí sí el argumento se queda relativamente corto, salvo que solo vaya por interpretaciones, porque generalmente va acompañado de pruebas. ¿Cuál es este contexto? El más evidente, solo como ejemplo, es el 69 bis, que señala que las autoridades van a valorar las pruebas y defensas porque se refieren a los dos puntos, al argumento y a las pruebas. Entonces ya estamos en la defensa, sí, que no es lo mismo acudir a juicio, no es lo mismo acudir a revocación, esos sí son los medios de defensa. Yo me refiero a la defensa que debe hacer cualquier contribuyente, vía su contador, vía el abogado, el que ustedes quieran, estar preparados previo a todo. Y es ahí donde yo tuve la referencia del libro de argumentación de la defensa jurídica, por hacer las veces de qué tanto se debe decir, qué tanto no se debe señalar, hasta qué punto me debo quedar callado y en qué punto debo decir más. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Vamos por partes. La vigilancia profunda, recuerden, es la parte más sencilla. La auditoría es la que me duele. Porque para auditoría ya sabemos que los auditores a partir del 2021 pueden valorar las pruebas, algo que previamente no sucedía. Y esto fue un parteaguas porque ahora pareciera que es el auditor el que me va a estar haciendo ver lo que sí y lo que no. En esa lógica, el contribuyente tiene que entregar lo que debe llevar. Pensemos que se les habla de inexistencia, materialidad, entrega lo que considera viable y bueno, pues lo deja y le da la bendición esperando que sea el SAT el que le conteste qué valor tienen las pruebas cuando yo aquí hago un alto. Para enfrentar, para atender lo que quieran al SAT, se requiere al IMSS se requiere que uno, insisto, marque el paso. Lo voy a poner con una referencia más exacta. A partir de 2021, insisto, se pueden valorar las pruebas. Y pese que años anteriores no se pudieran, el 10 de noviembre de este año la Corte regala este criterio. Me refiero al Pleno del Primer Circuito. Y ahí es donde tenemos que aún en los años que el auditor no podía valorar las pruebas, según este criterio, que seguramente lo aplicarán ya muchos más, no importa, no anula la determinación de un crédito fiscal. Entonces hagamos un suspiro por lo siguiente. La vigilancia profunda estaba cómoda, ¿verdad? Ahora vamos a entender que estamos en manos del auditor, sí, el tipo que viene y me ve. No me quiero imaginar si es que por ahí se quiera alguien pensar en corrupción, no es el tema de esta plática, pero lo que quiero hacer notar es que la clave pareciera ya estar en manos del auditor. ¿Por qué me voy con este contexto? Porque en la valoración de pruebas me lleva a 3 puntos. Se deben valorar, se debe determinar la idoneidad del alcance y las pruebas se valoran en lo individual y en conjunto. Y uno dijera, pues sí, en auditoría, y la respuesta es no. Es el único punto en donde viene el exacto de qué debe hacer quien atiende al contribuyente. Pero las pruebas son común en todos los procedimientos que haya. Es decir, no solo es en auditoría, chequen muy bien. Si estamos, por ejemplo, en el procedimiento de operaciones inexistentes, ahí está marcado en amarillo, ese es el motivo de pruebas de las llamadas EFOS. Ok, pero a ver, vamos a pensar en que no fue el que emitió el comprobante, sino el que lo recibió, no importa. También el que lo recibió debe acreditar lo suyo y estamos fuera de auditoría. Dentro de los 30 días, y otra vez, marcado en amarillo, cuál es el periodo que a él le toca. A ver, entonces seguimos, porque esto ya no se está poniendo tan cómodo. Sí, claro que sí, seguimos. Si estamos hablando del procedimiento de transmisión indebida de pérdidas, aquí tenemos en amarillo, donde es donde debe acreditarse, presentar pruebas, etcétera. Otra vez. Seguimos, otro procedimiento, ¿cuál les gusta? A ver, bloqueo de operadores de servicios digitales por aquello de los que venden por internet. Ahí está también, un periodo de pruebas. Y así me puedo seguir con lo que implica la discrepancia fiscal y nos podemos seguir con todos los que se les ocurran. Todos tienen periodo probatorio. ¿Qué quiero darles a entender?
No se requiere ser abogado para ejercer una forma de defensa. Yo sé que lo más cómodo pues, es determinar el impuesto, es lo más evidente, es lo primero que viene. Pero lo que sigue es lo más interesante. Tanto como contratar a una persona en una oficina, la vemos, me parece bien y todo, pues sí, pero ahí no acaba la historia. Apenas empezará el desarrollo de cómo se desempeña. Lo mismo sucede aquí. Todo es lo mismo. Y si voy a una clase y me gusta y me inscribo en la escuela, apenas empieza lo bueno, es lo mismo. El problema no acaba con la determinación y el pago, sino con las acciones de autoridades. Si a esto le sumamos que el 7 de junio de este año pasó desapercibido para muchos, que se promulga y como tal se publica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a sustituir al Código Federal de Procedimientos Civiles, la cosa se pone todavía más interesante. Sabemos que este código, por ser derecho federal común y supletorio, ya lo dice como tal en el artículo 5 del Código Fiscal. ¿De qué me sirve? Para esa interacción que tendré con la autoridad. Recuerden, mientras yo determino mis contribuciones, soy yo solo, autodeterminación, artículo 6 del Código Fiscal, y no me meto con nadie más. El problema es cuando me tocan la puerta, ya sea requerimiento, invitación, lo que ustedes quieran, y ahí es donde empieza la interacción con la autoridad. Ahí es donde debemos estar preparados. Puntos muy importantes. Si se deben entregar documentos, debemos saber que estos se valoran en lo individual y en conjunto. Y aquí es donde empieza el que nosotros sepamos hacer las respuestas a la autoridad. Me explico con los ejemplos que más o menos les platico. Recuerden, el estudio individual es la causa y el efecto. La prueba es así porque me dio el resultado esto. Y si es en conjunto es porque todos los vemos reunidos y me da un resultado. Vamos a empezar en el individual. Imposible pensar que yo le entrego documentos al SAT y pues voy a ver qué me dice en el acta final o en la determinante. Si estamos haciéndolo así, estamos haciéndolo mal. Debemos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra estrategia. Las autoridades le dan un valor a una prueba y a veces está mal, si no es que siempre. Recuerden, el valor de las pruebas la tiene la ley. Por eso el acto de autoridad es fundado y motivado. Y si yo dejo que él haga lo que quiera, entonces menos me estoy ayudando. Vamos a ver algunos ejemplos que como siempre los muestro y es algo común que hago saber en todos los momentos. Pensemos que yo tengo un documento en copia simple. Si se lo llevo a la autoridad, sería muy inocente decirle, ahí te lo dejo y pues avísame qué resultado hay. Es al revés. Si no son resultados médicos, ahí sí pongo el brazo, me sacan sangre y se acabó. Aquí es diferente. Ahí te va la copia. Si tienes dudas, como está marcado, de su exactitud, porque es ilegible, por lo que tú quieras, me lo pides en el original y entonces ya haces el cotejo. Si el día de mañana no me quiero estar quejando, lo lógico es que yo le diría a la autoridad, mira, ahí te va la copia, vuelvo a insistir, y si tienes dudas de la exactitud, conforme al 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, me la pides. Porque si no se lo digo, al rato me va a decir, es copia simple y no sirve. ¿Qué esquema les gusta más? ¿En el que yo le anticipo o en el que me espero? Creo que la respuesta es obvia. ¿Por qué? Porque además lo dice bastantes criterios como el que aquí tenemos. Alguien pensará, es que ya se va a acabar el Código Federal de Procedimientos Civiles. No se apuren, ese es el punto importante. Con el nuevo código, ahora yo le voy a tener que entregar el original desde el inicio. ¿Qué esquema me gusta más? ¿El que todavía está ahorita o el que viene después? Me queda muy claro que esto lo debo ponderar debidamente. Si yo no quiero deshacerme del documento original, por lo menos lo voy a certificar. Bueno, a futuro, al día de hoy todavía puede ser en copia. Y le puedo decir que si tiene dudas, que me lo pida. Si vamos bien, este es el punto importante al que me quiero referir. Y esto es bien importante porque va a cambiar para cuando entre el nuevo código. Seguimos adelante porque, insisto, son temas muy importantes. Actualmente, entre los documentos públicos y los privados, solo los públicos tienen el valor de ser prueba plena, es decir, lo máximo que hay. El privado no. Por eso mismo, yo no me debo sentir mal porque yo no soy autoridad. Pero si es un documento público en el sentido de que él me dice, la autoridad, o que me dice la Secretaría de Energía o lo que ustedes quieran, es documento público que hace prueba plena. Bueno, y aquí tenemos un punto muy importante. Está bien dicho y hasta lo confirma la jurisprudencia. No me detengo en esta página, veamos qué sucede. Para futuros eventos con el nuevo código, también los privados van a tener prueba plena y ahí dice, en tanto no fueran impugnados.
Ejemplo, si estoy en auditoría, le entrego documentos, ¿el SAT me los va a poder impugnar? Y la respuesta es no, no puede ser juez y parte. Solo los podría impugnar en un juicio donde sí es parte. Pero en una auditoría, en un recurso de revocación, no. ¿Qué les parece si yo entrego un documento a futuro y les digo, y ahí te va, y es prueba plena conforme al 345 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Al día de hoy no lo puedo decir, a futuro lo podré decir. Ese es el punto al que quiero yo llegar, el valor que se les da. Seguimos, las pruebas por internet. Tenemos hoy en día el efecto de que la fiabilidad es lo que hace las veces de que tenga un valor. Ok, seguimos entonces con este tema y yo lo que le puedo entregar a internet son las pantallas y todo lo que por ahí me está arrojando el sistema. Esto lo confirma la jurisprudencia. Seguimos adelante y entonces con este punto lo que nos vamos a encontrar es esto, que a futuras veces también va a seguir manteniéndose el ritmo con el nuevo código. Si vamos bien, entonces llevamos los documentos y todo. Si a eso le sumamos los criterios que también se citaron a través del 10 de noviembre, en donde la Corte dijo que las pruebas no implican un estudio riguroso, que basta con que sea indiciario, con eso es suficiente para ir abonando. Voy a aprovecharme ahora sí que esa jurisprudencia me facilita un poco las cosas. ¿Vamos bien? Ahorita les pongo un ejemplo completo para dejarlo más claro. Fotografías y videos, ¿sí? Ciertamente tienen valor y más si están certificados. ¿Qué les parece que sea a través de una fe de hechos? Me dice quizás la autoridad que no acredito la materialidad porque mi proveedor no tiene todo lo que considera deseable y porque fue a visitarlo la autoridad y vio que pues, es una oficina muy sencilla. Entonces yo voy con un notario, le pido que haga una fe de hechos, que tome fotografías, que saque un video y que lo anexe al acta. ¿Cómo les gusta? El notario hace lo mismo que dice que hizo la autoridad. A diferencia de que el notario saca su video, saca su foto, claro, me va a cobrar, obvio. ¿Estamos mejor preparados o no? Se dan cuenta que el cálculo y el registro ya quedó atrás. Ahora estamos atentos a cómo enfrentar a las autoridades. Ok, y lo sigue diciendo el código que va a entrar próximamente en vigor. Es muy importante saber qué valor tiene cada prueba. Y así hay muchas más, sin incurrir en las pruebas ilícitas e imperfectas. Ejemplo de pruebas ilícitas, pues aquellas que son tomadas de manera indebida. Lo típico que hacen los chicos en la escuela, grabar a sus profesores, o lo que es tener un video, eso no se vale, ¿no? Cada vez que a alguien se le graba, pues tiene que saberse de ello. No obstante, el SAT en alguna ocasión emitió esta respuesta. Cuando se debatía en algún momento el tema de materialidad, hace referencia a las grabaciones telefónicas. Y es entonces ahí donde decimos, ¿es en serio que eso es lo que dijo? ¿Por qué? Pues porque sabemos que no se puede. Hay infinidad de tesis y jurisprudencias. Y no obstante, así lo pone el SAT. Quiero notar con esto que las autoridades no conocen a precisión el valor que tienen las pruebas. Por eso es que si nosotros los dejamos que avancen sin decirles cuál sí, cuál no, claro, van a dar respuestas como la que están viendo en pantalla. Pero seguimos para no tener mayores inconvenientes. El estudio conjunto, ya después de que me sé relativamente qué estudio tiene cada uno, pues en conjunto tienen que estar todas argumentadas para de alguna manera dar el sentido total. Imagínense un rompecabezas. Tengo que ubicar qué es cada pieza para que en el total me dé la figura. Otro ejemplo burdo, imagínense una porra. Estamos en el estadio de los Pumas y alguien grita, deme una P, deme una U, deme una M. Y al final gritan, ¿qué dice? Entonces yo puedo decir qué dice porque me sé el abecedario. Pero si no me sé el abecedario, no voy a saber ni qué dice. Si la autoridad no se sabe el abecedario, no sé a qué respuesta va a llegar. Y si el contribuyente no se sabe el abecedario y solo se sabe cómo calcular el impuesto, pues no sé qué va a pasar después. Ahí es en donde yo sé que sí implica un esfuerzo, pero créanme, es muy importante, vale la pena y nosotros debemos crear la respuesta porque el estudio conjunto no es solo de hoy, también lo dice la jurisprudencia y lo más interesante, también lo va a seguir diciendo el nuevo código, independientemente de que haya un criterio de PRODECON encaminado al tema de lo que es materialidad. Hace las veces de lo que hace una forma de estudio conjunto y ahí lo dice, que hay una conexión racional. ¿Sí vamos bien? Entonces no se vale verlas por separado, se deben ver en conjunto. Lo dice el nuevo código que va a salir
Vamos a pensar en unos puntos que pudieran ayudarnos a dejar claro esto. Un ejemplo sería este. Imagínense que tenemos una asamblea de socios. Y en la asamblea de socios yo decido hacer las veces de determinar la previsión social a los trabajadores. Me queda claro que si bien existe un plan de previsión social, que la ley no le llama por su nombre, pero es un documento que forma parte de la contabilidad, es común que esto se da con base en el resultado del ejercicio social, que es distinto al ejercicio fiscal. Si el ejercicio social me da un resultado y yo le resto el 5% del fondo de reserva y aún así me deja una cantidad, respecto a esta cantidad puedo dar la previsión social. Generalmente lo hace el administrador o el consejo de administración, que lo lleva a la asamblea de socios, en donde se acepta el ejercicio y se acepta el plan de previsión. Y ya lo tenemos. Llegan las autoridades y me cuestionan que por qué estoy haciendo estos pagos, etcétera, dado que pues efectivamente no está en un contrato. ¿Por qué no está en un contrato? Porque me obligaría a ello, lo dice el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. No. Esto fue una previsión social, una prestación extralegal, me refiero fuera de la ley laboral, en donde yo lo voy dando en la medida que puedo. Y me dice la autoridad, tu acta de asamblea no está protocolizada. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Lleva un aumento de capital o un futuro aumento de capital. Igual está en una asamblea y no está protocolizada tampoco. Motivos que me observa la autoridad. Vamos a ver cómo pudiera funcionar. Artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que solo se deben protocolizar las actas ordinarias que no consten en el libro y, por regla general, todas las extraordinarias. Recordemos, tenía un futuro aumento de capital y tenía una previsión social. Una es extraordinaria, otra es ordinaria, entonces, pues esta no se debe protocolizar y esta sí. Pero no obstante, ninguna de las dos las protocolicé. Bueno, la que es ordinaria no me preocupo, va avanzando. La que es extraordinaria pareciera que está mal por no estar protocolizada. Sí, está bien, vamos mal. Vamos a estudiarlas en conjunto. A mí se me ocurre que, pese que yo ya tengo esta referencia de asambleas ordinarias y extraordinarias, y aquí yo puedo develar que efectivamente el futuro aumento de capital, pues por ahí como que encuadra en la fracción tercera, y digo como que encuadra porque no es lo exacto, pero la interpretación mercantil a veces nos lleva a ello. ¿Qué voy a hacer? Pues muy sencillo. Sea lo que sea, no protocolizada, pasó el tiempo, años, lo que ustedes quieran, sin decir que eso haya estado bien, pero como defensa se me ocurre esto. Sabemos que por ley mercantil todas las asambleas deben estar convocadas a través del sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Si así lo hice, partiendo de que cumplí mi compliance, valga la cacofonía, entro yo y le voy a decir, mira autoridad, si tú entras ahí, le das clic y como tal, ahí te vas a dar cuenta de que te las puedes encontrar todas. Vamos dándole clic en el punto que sea y bueno, pues vamos a entender en cualquiera de los rubros que aquí aparece que lo voy a encontrar. Le sigo dando clic, ahí aparecen todas las convocatorias y, ¿por qué no?, hasta las asambleas mismas. Esto es real, está en la página de la Secretaría de Economía. Le sigo dando clic, ya me aparece esta primera empresa que ahí está ya. Le sigo dando clic y ya me muestra la asamblea. ¿Algún problema? Sí, no está protocolizada, pero está debidamente, vamos a decirlo burdo, por tu primo, que es la Secretaría de Economía. Y como es información de Internet, tiene valor. ¿Seguimos? ¿Qué más? Si a ello le sumamos la testimonial del escrutador, que es el que cuenta los votos en una asamblea, es una prueba más que está, como tal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué les parece si además le sumamos otra prueba? Que sea la confesional del comisario. El que convocó y estuvo presente. ¿Cómo suena el resultado? No sé si nos estamos dando cuenta de que por muy mal que aparentemente sean las cosas, deben verse en conjunto para dar un resultado y con ello salir adelante. Solamente entregar documentación esperando a la buena de Dios que sea la autoridad la que me diga el valor y a ver si salgo libre del problema, me parece un poco inocente. Es importante hacer este esfuerzo. Seguimos avanzando y ahí está un criterio que habla de la confesión en materia fiscal, no me lo invento, ya existe. Y no obstante, en la práctica, como lo he llegado a mostrar en otros momentos, el SAT lo que hace es a todos les va a bautizar con los mismos artículos, lo cual es absurdo, porque cada prueba tiene su propio valor.
y no obstante dice que todas tienen el carácter demostrativo. Si se dan cuenta, ahí se habla de un número 4, el caso 38. Entonces sigo avanzando y ahí se habla de los casos 2 y 3 y también tienen carácter demostrativo. Y otra lámina me habla de los casos que están en el 3, el inciso 7, 8 y 9 y también es carácter demostrativo. O sea, todo es carácter demostrativo. Eso solo denota que la autoridad no conoce, no sabe, no lo lleva a cabo. ¿Qué es lo que nos vamos a dar cuenta con esto? Que el acto es ilegal por no estar debidamente fundado y motivado. Entonces, seguimos avanzando al tema. La idoneidad del alcance que debe tener una prueba es precisamente, ya que conozco el valor que tienen, ubicar, conforme lo dice la jurisprudencia, su idoneidad de alcance. Es decir, la idoneidad es que sirve para acreditar lo que quiero en los extremos que corresponde. Me explico. La idoneidad implica que quien produce la prueba no tiene interés en el asunto, por eso es que un perito se entiende como que fuese un tanto imparcial y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y el elemento objetivo, pues hace las veces del contenido como tal que se da con el elemento de prueba. Si a esto le sumamos en el contenido un poco de lo que ya sabemos que existe, que son los ámbitos de validez, tenemos todo listo. Ya vimos que cada prueba tiene un valor. Ustedes hagan las veces de si es prueba plena o de que si tiene un valor indiciario, lo que ustedes quieran, eso lo vamos a ver en los artículos. La pregunta es, ¿qué acredito? Los ámbitos de validez, el personal se refiere a quién, material a qué, el espacial dónde, temporal cuándo, no me lo invento. Y está por diversos criterios. Así como las leyes hablan a veces de quién, de qué, de cuándo y de dónde, lo mismo va a suceder con las pruebas. Entonces, vamos a verlo así. Lo dejo adrede abierto para que ustedes lo vayan siguiendo junto con lo que les platico. Si yo muestro un poder notarial en donde a mí me hace ver las veces de representante, ¿qué ámbito estoy acreditando? El personal. Si yo muestro una acta con un aumento de capital, ¿qué ámbito estoy demostrando? El material. Si un contrato muestra la jurisdicción que va a ser aplicable, ¿qué ámbito está demostrando? El espacial. Y si un documento trae fecha cierta, ¿qué ámbito demuestra? El temporal. Por eso es que es absurdo pensar que con fecha cierta acredito la materialidad, ya que son ámbitos diferentes. Así de sencillo. La fecha cierta es para saber cuándo se hizo, más no qué se hizo. Y entonces en ese problema es donde se encajan todos, pierden de vista el punto, y además de que el alcance es vasto. Puede tener 1, 2 o 3 posibilidades. Imagínense cómo viene la lámina. En el personal puede acreditar que es el vendedor o que es el comprador o los dos, ¿no? Y el tercero de buena fe también. En el material también hay 3 posibilidades. Ahí lo pongo: ingresos, valor de actos, actividades, valor de activos. En el espacial, municipio, estado, federación. En el tiempo, antes, durante, después. Todo esto ya junto me da el resultado del hecho que quiero probar. Si junto no me da la imagen como un rompecabezas, pues es porque no existe. Sería imposible verlo así. Entonces, si nos damos cuenta, cada elemento es prácticamente cada ámbito, en cualquiera de 1, 2 o 3 las posibilidades que muestra, y todas en conjunto me da la historia total, si vamos claros. Y es ahí en donde me parece y no me parece. No se siguen los puntos. Esto es lo de los ámbitos, ya lo tenemos claro. Y ahora, pues simplemente resta saber por qué no se cumple. La respuesta es porque nadie pone atención en esto. Si vamos bien, el estudio individualizado es la idoneidad, el estudio conjunto es el alcance y el valor y todo es lo que da la convicción o no para saber si hay eficacia en el sentido que quiero mostrar. Desafortunadamente, ¿cuántas veces nos encontramos con criterios como este? Fíjense muy bien, me voy al primer párrafo que muestra esta lámina. Como no contienen una fecha cierta, carecen de valor. ¿Lo dijo el SAT? Yo no lo dije. Ahí está. Repito, no contienen una fecha cierta, por lo tanto carecen de valor. Y esto también sucedió para la Ciudad de México, y este es otro ejemplo. El último párrafo lo dice, la última línea. Los cuales carecen de fecha cierta, por lo que no se le puede otorgar eficacia probatoria. Chequen muy bien. Para las autoridades, como no tienen fecha cierta, en conclusión, no vale. Y yo digo, ¿en serio? Porque me parece que es muy claro el artículo 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las pruebas solo no tienen valor
si se ofrecen de manera contraria a la ley. Así de fácil. Una cosa es que creen convicción o no. ¿Cómo es esto? Les platico brevemente. Me lo pienso en el ámbito académico. Hay escuelas que a nivel de posgrado la gente puede aprobar a partir del 6, que es lo tradicional. Hay otras que dicen que es a partir del 8. Hay otras que no sé, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ese es el criterio que tiene el juzgador. Para mí con poquito, para mí con más. No obstante, la Corte ya dijo, indiciario para efectos de materialidad. Pero eso de que porque no tiene fecha cierta no vale, bueno, no lo dice ni este código, ni el que va a venir. Les platico un ejemplo. Dice en una resolución, digo, les podría traer muchas, pero no quiero abarcar mucho tiempo con esto. Simplemente se los platico. Esta empresa rentó automóviles y solo tuvo un trabajador. ¿Cómo es posible que con un trabajador haya logrado los millones que cobró? La respuesta es muy sencilla. El trabajador no manejó los coches. El negocio es poner a disposición los autos, no manejarlos con chofer. Dice, pues es que eso es lo que a ti te parece, ¿sabes? Pero la operación es diferente y con todo el cúmulo de pruebas, contratos y etcétera, no sé, seguros contratados y todo lo que ustedes quieran, se llega al contexto. Insisto, no hay reforma, las cosas siguen igual, da oportunidad a que se centren en lo que ya existe. Y si lo que ya existe al día de hoy está plagado de presunciones y de criterios favorables de la Corte, ¿qué futuro va a llegar? Entonces, antes de saber qué es lo que implica litigarlo, el costo y los honorarios y la corrupción, es importante saber cómo funciona el valor de las pruebas ante lo común que va a ser revisiones, vigilancia, revisiones, vigilancia, revisiones, vigilancia. Recordemos, no hay reforma, entonces ¿qué hay? Revisiones, vigilancia, revisiones, vigilancia. Eso es todo, y todo esto de alguna forma, pues yo lo estoy siempre considerando al momento de la práctica, y por eso es que las preguntas son, los auditores, las autoridades conocen la diferencia entre los supuestos y el contenido de las presunciones, el valor que se le otorga a cada prueba, las pruebas ilícitas, las pruebas imperfectas, el documento público, el privado, el estudio individualizado, todo esto que acabamos de ver. Se los dejo nada más como una referencia porque pues yo de ahí lo he puesto. Este es el libro en donde lo comento, pero lo más importante, siempre que se tenga presente un acto de autoridad, no dejemos que sea el resultado que quizás pueda pasar. Nosotros debemos empujar para lograr el resultado. Esto es así de sencillo. Planeaciones fiscales hay muchas. Y desde luego mucha gente no quiere pagar. Pero el problema no es eso. El problema es estar frente a autoridades y hacer lo propio para convencer, sin esperar que sean ellos los que solos lo entiendan. Nosotros debemos pugnar. Como dice un adagio muy burdo en nuestro país, a Dios rogando y con el mazo dando, pues es parte de lo que quiero así hacerles notar. De antemano, pues muchas gracias por estar presentes con esta serie de pláticas que tenemos para ustedes. Todavía queda otro round para mañana. Por mi parte sería propiamente todo el contexto que les quiero compartir y desde luego pues quedo a sus órdenes. Se sigue la serie de preguntas, habrá oportunidad de contestarlas con posterioridad. Y a reserva de que ustedes nos sigan mañana todavía, pues de momento es importante tener presente cómo van los números, por qué nos endeudamos, si el gobierno se endeuda, todos nos endeudamos, si alguien tenía COVID, todos vamos a tener COVID, no se sientan culpables de tener deudas, es porque el mismo país tiene deudas y todos en el mundo. Estamos muy atentos, estudiar es la única solución, asesorarse es todavía mucho mejor. Por mi parte es todo, podéis ir en paz y nos vemos a la que sigue.